Buenas tardes, amigos y amigas de las redes sociales. En el vídeo de hoy veremos el funcionamiento y las características de un cultivo hidropónico sin suelo, en concreto tomate en sacos de fibra de coco. Espero que os guste. Este sistema de cultivo sin suelo, en concreto, emplea estos sacos que estamos viendo aquí, que son sacos que utilizan un sustrato inerte, en este caso es fibra de coco. Es un sustrato que no aporta nada al cultivo. Simplemente sirve de soporte de la planta y para absorber el agua y los nutrientes que se van aplicando. ¿Vale? Aquí vemos cómo ya en el cuello de la planta se ha colocado esta anilla y ya la planta empieza a liarse en este hilo de rafia negra y en esos carretes que tenemos ahí arriba, pues ahí se va tensando el hilo y la planta va sujetándose para no caerse. Esos tutores soportan el peso de la planta. Pues bueno, aquí como vemos, en el lateral pasa una manga de polietileno de 16 milímetros y lleva pinchado unos goteros con un tubito extensible y una lanza para regar donde se clava. En concreto lo que hacemos es trasladar el agua de ese gotero por esta manga hacia esa lanceta, hacia esa piqueta, y desde ahí pues se riega ese sustrato inerte. Aquí en estas macetas se están probando otros tipos de sustrato, pero la mayoría del cultivo está en estos sacos con fibra de coco, que como digo es un sustrato inerte. El cultivo hidropónico en concreto, aquí tenemos, como podéis ver aquí debajo, tenemos una rejilla sobre la que se asienta este saco y debajo hay una canal, esa canal. Entonces nosotros vamos regando este cultivo a través de estas lanzas, de estas piquetas, como os he dicho, y en este tipo de cultivo lo que hay que hacer es regar más de la capacidad de absorción de ese sustrato y tiene que drenar a esa bandeja, a esa canaleta. Y esa canaleta termina ahí al fondo en un desagüe general que va a un aljibe, a un depósito cerrado, donde recogemos todo ese lixiviado que se genera en estos sacos. Pues vale, que sepáis que estos sacos van absorbiendo el agua de riego y para que no se vayan acumulando sales en la zona radicular tiene que ir drenando, porque si no se acumularían todo el agua con abono en esa zona si no drenara, y al final la planta terminaría sufriendo y secándose. El drenaje está del orden de entre el 10 y el 30% de lo que se riega. ¿Y cómo lo controlamos? ¿Cómo controlamos lo que drena y lo que se riega? Pues aquí tenemos, mirad, aquí tenemos esa bandeja donde tenemos, encima tenemos dos sacos con 3 plantas y otras 3 plantas. Tenemos 6 plantas en esa bandeja y si os dais cuenta, esa bandeja termina con un tubito y recogemos en esa garrafa azul, recogemos el drenaje. Entonces podemos saber cuánto drenan 6 plantas, 6 goteros. Y en la otra garrafa blanca tenemos conectado un gotero. En esa garrafa blanca tenemos conectado un gotero. Entonces con la garrafa blanca sabemos lo que regamos y con la garrafa azul sabemos lo que drena. Entonces podemos saber el porcentaje de riego que se está aprovechando en el sustrato y el porcentaje de riego que está drenando. Ya sabemos que para que el cultivo funcione bien, entre un 10 y un 30% de drenaje. Pues bueno, aquí veis que tenemos varios sistemas. Aquí en concreto este está sobrelevado, lo tenemos aquí con unas pequeñas plataformas y una canal, que es la que recoge el agua de todos los drenajes hacia una arqueta general, hacia un colector general que está ahí al fondo, y luego llega pues a un depósito y se aprovecha ese agua para otros cultivos más resistentes. Y luego pues vemos que este invernadero lleva unos quemadores de azufre, y luego tenemos esas trampas amarillas, esas trampas negras y algunas azules que hay por ahí distribuidas, que son trampas cromáticas, que son para atraer insectos. Hay insectos que se ven atraídos por el color amarillo, otros por el color negro, otros por el color azul, y se van quedando pegados ahí. Y luego allí al fondo tenemos una caja
Voy a intentar ampliarlo. En esa caja es donde están los insectos beneficiosos que se sueltan en el invernadero para que actúen o bien como depredadores de plagas o bien como polinizadores cuando llegue su momento, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí podéis ver lo que os digo. La canaleta general donde se asientan todos los sacos de fibra de coco termina en esa manguita que va a este desagüe general donde se recoge todo el lixiviado del invernadero. Es un método de cultivo que se utiliza desde hace mucho tiempo en invernaderos muy tecnificados y da bastante resultado. Mirad, aquí tenemos vamos a que veáis esto, aquí tenemos una manguita de un gotero. Como podéis ver, ese gotero no termina en una lanza, sino que termina directamente en la garrafa. Así podemos saber qué volumen estamos regando. Y aquí, por este tubo, metemos aquí en esta garrafa y aquí recogemos el drenaje de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 goteros. Entonces el volumen total que recogemos en esta garrafa lo dividimos entre 6 porque aquí solo recogemos un gotero. El volumen total entre 6 es el drenaje que se produce de un gotero. Eso lo hacemos todas las mañanas a primera hora y vemos si tenemos que aumentar el riego o disminuirlo, ¿vale? Aquí se dan riegos pequeños, riegos de 5 minutos, pero a lo mejor se dan, ahora al principio la planta es pequeña, pues se dan 4 o 5 riegos de 3 o 4 minutos. Conforme la planta va cogiendo más tamaño y va creciendo y tiene más necesidades, pues incrementamos el número de riegos, aunque la duración sigue siendo pequeña. 3, 4 minutos, 5 minutos, porque si no, ese sustrato de fibra de coco se satura rápidamente y drena muy rápido y eso tampoco nos interesa, ¿vale? Es preferible dar más riego, pero de un tiempo pequeño, de una duración corta. ¿Vale? Pues aquí podéis ver con detalle esas piquetas, como hemos dicho, que son un gotero. Por ahí por ese extremo sale el agua. Esos sacos de fibra de coco, esta fibra, mirad. Esto cuando se compra viene hecho una tableta muy fina, muy compacta, muy apretada, porque así el transporte y el manejo es mejor, y cuando llega aquí se hidrata, se le ponen los goteros y ahí durante 2 o 3 días se está regando hasta que coge este espesor tan grande y entonces a partir de ahí es cuando se realiza la plantación. Y aquí ya se ven flores, ya tenemos flores, ¿vale? Aquí tenemos la trampa, los insectos se van adhiriendo, ¿vale? A ver si hay alguna cosa por aquí más que os pueda ayudar a que veáis este tipo de... ¿Ves? Mirad, así cuando llega, estos sacos cuando llegan se hidratan, primero se hidratan. Estos sacos nos sirven para 2 campañas. Hacemos 2 campañas de cultivo con ellos y después se desechan, porque ya se saturan de muchas sales y habría que lavarlos y ya no es rentable hacerlo. Mirad, aquí tenemos otro sistema que es el mismo, utilizando sacos de fibra de coco, pero si os dais cuenta, este no está sobrelevado, este no tiene ninguna canaleta metálica, este tiene esta canal de polietileno que la manga pasa por aquí, va enganchada, ¿lo veis? Pero al igual que el otro sistema, termina el final de la canal en el desagüe, en el colector general. ¿Vale? Aquí todavía las plantas son más pequeñas, se plantaron después porque son variedades distintas y aquí la anilla todavía no se ha puesto. Cuando crezca un poquito más le pondremos la anilla en el tronco y ya para guiarla con los hilos. Estos sistemas de bandeja de polietileno pues termina aquí también en el desagüe general. Esta se está hidratando ahora, se está hidratando para poder plantar pues en breve, quizá mañana. Pues bueno amigos, ya hemos visto este sistema así a grosso modo, que sepáis que aquí hay que manejar
muchos datos para que este cultivo funcione bien y sea rentable y productivo. Tenemos que conocer la conductividad eléctrica del agua al inicio del abonado, tenemos que medir la conductividad eléctrica al final, tenemos que ver qué tipo de abonos echamos y si son más o menos solubles en agua, si tienen reacción ácida o reacción básica. Son muchas cosas y que estos cultivos los manejan técnicos con conocimientos en agronomía elevados para poder llegar a un rendimiento óptimo de esta cosecha. Si el cultivo y el manejo se hace de forma correcta, puede ser una forma de producir alimentos sin tener en cuenta las consideraciones agronómicas del suelo. Aquí nos da igual qué tipo de suelo hay, porque realmente tenemos una malla antimaleza colocada en el suelo. No estamos aprovechando el suelo donde se ubica el invernadero, estamos aprovechando esos sacos, como he dicho en el vídeo, de fibra de coco en este caso, que es un sustrato inerte. Quiere decir que es un sustrato que no aporta ningún nutriente a la planta. Todo lo que queremos que la planta tenga a su disposición tenemos que disolverlo en el agua de riego y proporcionárselo en esos riegos cortos que hacemos de forma frecuente a lo largo del día. Pues bueno, ya podéis hacer una idea de cómo funcionan estos cultivos sin suelo y seguro que si queréis profundizar en este método de cultivo, pues habrá mucha información en la web a vuestra disposición, ¿vale? No obstante, que sepáis que vamos a preparar una versión casera y doméstica de este tipo de cultivo en nuestro canal para aquellas personas que no dispongan de parcelas de cultivo, para que en un patio, en un balcón o en una zona pequeña puedan disfrutar de la producción de alimentos a pequeña escala, teniendo en consideración este sistema. En ese vídeo sí que desglosaremos qué parámetros exactos tenemos que considerar y a qué escala para hacerlo posible sin grandes conocimientos de agronomía que sí que hay que tener en estas superficies tan grandes. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Un saludo a todos y a todas.